Antes de iniciar, quiero invitarlos a nuestra fanpage de Facebook, donde encontrarás todo nuestro contenido de horror. Les dejaré los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comencemos. Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos una vez a Inframundo Relatos, su programa preferido. En esta ocasión te contaremos algunas supuestas historias de caníbales. Antes que nada, te invitamos a dejar tu like y tu comentario, al igual que compartir con algún amigo o alguna amiga, para que así el algoritmo de YouTube nos siga recomendando. Sin más por el momento, comencemos. Dicen que la hostia es la carne de Cristo, mientras que el vino es la sangre. En una ocasión, vivió un sacerdote que se tomaba eso demasiado en serio. Es una leyenda de mi localidad, así que no le veo sentido a siquiera mencionar de dónde soy. Solamente quiero contar la anécdota porque me gustan las historias de su canal, pero me da algo de pena que mis familiares lo sepan. Espero que puedan leer mi historia. Se supone que, en medio de una hambruna fea que pasó en el país, el sacerdote debía mantener a su prole bien llena de fe y esperanza. Era un pueblo pequeño en medio de la sierra de Coahuila. Dicen que, después de mucho batallar para conseguir las hostias y demás materiales para que sus feligreses pudieran comer, no encontró más cosas que pudiera usar. De hecho, incluso los creyentes iban menguando al creer que el pueblo estaba maldito por algún ser demoníaco. Sin embargo, una noche, después de que se escucharon truenos y risas malévolas, surcaron en el aire del lugar. El padre finalmente les pudo proveer de vino y hostias, al menos, y cada domingo de una comida bien nutrida. Además de que las lluvias volvieron a la zona, de manera que todos celebraron la buena fortuna y su creencia en Dios aumentó. Las cosas fueron bien por un tiempo, pero pese a que todos se encontraban en buenas condiciones, el párroco parecía que cada vez estaba más flaco y desmejorado, como si algo lo estuviera consumiendo por dentro, fuera una enfermedad o una falta de alimento. Así que los pobladores, ya con las carnes repuestas por las cosechas y que los animales podían dar leche de nuevo, comenzaron a llevarle alimentos al buen pastor. Él los comía con gusto, incluso frente a ellos, pero de cualquier manera no tenía cara de mejorar, sino todo lo contrario. La sorpresa vino cuando en medio de una misa el hombre se desmayó por el cansancio. Cayó tan fuerte que su cabeza sonó contra las tablas del púlpito, de forma que asustó a las personas. Enseguida fueron corriendo a ayudarle. El médico del pueblo pidió que lo llevaran a la casa parroquial y ahí lo dejaron para atenderlo. Cuentan que el doctor confesó tiempo después que lo que vio le heló la sangre. En la casa parroquial había diferentes aparatos diseñados para separar la carne y la sangre de los seres humanos de sus cuerpos. Incluso encontró algunos trozos que identificó como tales en la mesa del hombre. Espantado pensó que el párroco era el caníbal, pero al quitarle la sotana y ver qué había debajo de todo, se dio cuenta que era todo lo contrario. El hombre tenía montones de cortes y heridas, todos producidos de forma metódica.
no estaban curados del todo, de manera que era claro que los había hecho una y otra vez de forma constante. Conforme comenzó a curarlos, el ardor del alcohol fuerte de caña despertó al hombre, que le tomó la mano y le preguntó qué hora era. El doctor, más espantado que otra cosa, le contestó que apenas las 6 de la tarde. El sol estaba por ponerse. Entonces el párroco se paró como pudo de la cama y fue directo a la mesa con los cortes de su propia carne. Trazó unos símbolos en el sitio con sangre, que extrajo de una herida que no le cerraba nunca, y entonces pronunció el nombre del maligno para que se presentara. Dijo al doctor que quiso irse en ese momento, pero una fuerza superior se lo impedía. Vio como ante el sacerdote se apareció un demonio tal y como lo describen en los libros. De rostro bello como ninguno, cuerpo hermoso, pero piel roja, cuernos y patas de gallo y chivo en lugar de pies. El sitio entero se llenó de un aroma potente a azufre. El ser le preguntó al sacerdote si tenía lo prometido. En un plato le extendió el pedazo de su carne que ya tenía cortado. Enseguida el maligno, con una risa cruel, le dijo que ya sabía qué hacer con eso. En una blasfemia enorme a Dios, el párroco se comió su propia piel de varios mordiscos. Parecía a punto de vomitar del asco, pero siguió mascando hasta el último trozo que fue engullido. Luego de eso, el ser demoníaco desapareció en una nube de humo y carcajadas burlonas. Detrás de él estaban las hostias y el vino que usaba para la iglesia, además de una llovizna amable que cayó sobre los campos para regarlos y que las plantas fueran fértiles. Pasado eso, el médico se pudo mover y acudió con el sacerdote. Le preguntó por qué rayos hacía esas cosas. El sacerdote le contestó que haría cualquier cosa por guiar a su gente a Dios, incluso si tenía que sacrificar su propia carne para ello, o hacer tratos con el adversario para lograrlo. Le pidió al doctor guardar silencio, y así fue. El hombre murió una noche años después. Se dice que esa velada se escucharon alaridos horrendos que se semejaban a la voz del sacerdote y la risa de un demonio surcando el aire. Hasta entonces el doctor dijo la verdad de lo que pasaba. Al día siguiente todos abandonaron el pueblo. Se dice que ahora es un sitio fantasma insaciable, pero quedó la leyenda de su existencia. Saludos a todos. Prefiero no decir mi nombre, porque de lo que les voy a hablar tiene muchos ángulos horribles que no quiero identificar con mi persona, pero que ya quiero sacar de mi pecho. Hay secretos que creo que simplemente no se pueden mantener por demasiado tiempo. Cuando inició todo esto, yo era un chavo de apenas 15 o 16 años. Era parte de un grupo de muchachos todos oscuros. Ya saben, de esos que se creen satanistas y les gusta el metal. Eso no tenía nada de malo. Lo que sí era que nuestro líder, un tipo de unos 20 años, que ahora que lo veo en retrospectiva, era extraño que se juntara con niños de nuestra edad. Pero supongo que éramos las únicas personas a las que podía manejar. Al principio solo nos aconsejaba de películas, música, cosas que a todos nos iban a gustar.
diferentes elementos para que lo viéramos como el líder que naturalmente podía ser al tratarse del mayor. Después de un tiempo, cuando ya nos tenía en su mano e incluso se había conseguido de novia a una de las chicas del grupo, que tendría unos 16 años, nos dijo que tenía que contarnos un secreto, algo que iba a cambiar nuestras vidas de forma inmediata. Le creíamos todo, así que cuando nos citó una noche a eso de la 1 de la madrugada en un paraje por demás solitario, no nos cuestionamos nada. Fui de los primeros que llegó, luego un amigo al que le diremos Julián y otro que será Mario. Los tres éramos los más apegados de ahí. El resto eran otros 3 chavos que usualmente andaban cerca de nosotros, pero tampoco iban a todos lados con Adán, como le diremos al líder. Al hacerse la hora adecuada, y una vez que todos estuvieron en el sitio, nos dijo que debía platicarnos que, según había investigado, en el mundo de los estupefacientes, había una sustancia prohibida por la forma en que se podía extraer. Nos dijo que se llamaba adrenocromo, un estupefaciente poderoso que podía sacarse de la sangre humana cuando estábamos expuestos a situaciones muy estresantes. Luego, emocionado, añadió que esa cosa era capaz de extender la vida natural de la gente. Así que, si la consumíamos, podríamos vivir para siempre, como lo hacían los vampiros. A todos nos sorprendió lo que decía, pero le seguimos el juego. Uno de los chicos le dijo que si entonces deberíamos intercambiar la sangre los unos de los otros para lograrlo. A lo que el tipo aseguró que eso no podría ser posible, ya que en caso de hacerlo, tendría que morir uno de nosotros para poder llegar al nivel de la sustancia que necesitaba el cuerpo. Ante eso nos quedamos de piedra. Nos estaba pidiendo quitarle la vida a alguien, de una forma horrible, para seguirle aquel juego. Nos quedamos callados, y a continuación Adán añadió que si teníamos miedo, entonces no éramos verdaderamente parte del clan. Escuchar eso nos horrorizó. Era una amenaza velada de que lo que nos pasara dejaría de importar si ya no estábamos con él. Así que Julián decidió seguirle el juego. Le preguntó que si ya había probado la teoría. Este dijo que no era necesario, porque las élites del mundo, mucho antes que nosotros, ya lo habían hecho. El problema era que nosotros no teníamos forma de extraer la sustancia, de manera que sería necesario para acabar con una persona y después cortarla en trozos e irnos consumiéndola de a poco, de forma que no se desperdiciara ni un gramo de ese valioso material. Nos miramos atónitos. Entonces él nos dijo que para practicar debíamos intentarlo con un indigente o alguna persona que nadie fuera a extrañar. Su novia, igual o más loca que él, sugirió que fuéramos con un anciano que estaba a las afueras del parque en donde nos encontrábamos. Seguramente él sería una presa fácil. Con este designio en la cabeza, los 8 nos movíamos en las sombras para buscarlo. El hombre estaba muy borracho, apenas reaccionaba a lo que tenía alrededor, mucho menos a la amenaza que representaban las personas que estaban a punto de quitarle la vida. Adán y su novia se lanzaron sobre el hombre, asustándolo, provocando pequeños cortes en su carne, tratando de generar el mayor estrés posible. Los otros veíamos horrorizados cómo iba la cosa. Finalmente Adán se hartó de nuestra indiferencia.
nos obligó a participar o quedar marcados como presas de por vida. Sin mucho entusiasmo, los 3 chicos comenzaron a darle patadas al hombre que gemía de dolor y miedo. Julián, Mario y yo no podíamos soportar más de ese espectáculo. A mí se me vinieron unas arcadas terribles que me hicieron vomitar. Los otros 2 salieron corriendo a llamar a la policía. Adán estaba encanijado. Les gritó que eran unos cobardes y terminó por solamente cortarle un dedo al anciano para luego salir corriendo de ahí con su novia y los otros. Yo me quedé con el hombre, pero no por compasión, sino porque el montón de vómito que salía de mi estómago no paraba. Unos minutos después llegaron mis amigos con un par de oficiales que llamaron a una ambulancia. Después de interrogarnos de todo a todo, los oficiales vieron que no éramos un problema y nos dejaron ir. Eso sí, nos aconsejaron que cambiáramos de domicilio en caso de poder hacerlo. Adán no sabía dónde vivíamos, así que no le vimos la necesidad. Después de eso, jamás volvimos a ver al grupo de 5 que se perdió en la oscuridad. Pero me enteré que meses después del incidente, uno a uno de los chicos desaparecieron de sus casas, a un ritmo de 1 por año, y finalmente también le pasó lo mismo a su novia. A Adán lo volví a ver años después, cuando cumplí 30, pero dudé bastante sobre si era él, porque no se veía un día más viejo que esa noche funesta. Quizás sí funcione la sustancia que él mencionaba, pero creo que si el precio para obtenerla era torturar de esa manera a un ser humano para luego consumirlo, no hay beneficio ni precio que valga la pena pagar. No me parece que después de algo así yo podría vivir tranquilo, pensando que mis seres queridos podrían ser presa de mi locura en algún momento, como seguramente la chica de Adán lo fue. Muchas gracias por escuchar mi anécdota. Esta historia se vivió en mi familia política que tengo por mi esposa, aunque tengo claro que ella no tuvo nada que ver con eso, y que de hecho, por eso mismo ambos estamos muy lejos de esas personas como para que nos encuentren. Los 2 venimos de Nicaragua y ahora vivimos en otro país, además de que nos hemos cambiado los nombres, pero simplemente no puedo dejar de soñar con su relato una y otra vez. Así que pensé que quizás contándolo podría sacarlo un poco de mi cabeza. Mi esposa Gisela cuenta que cuando era pequeña tenía una hermana llamada Cristina. Era común para ambas jugar juntas en la casita envuelta de vegetación en la mitad de la selva que era su humilde morada. Luego de unos años, cuando Gisela creció, se dio cuenta de que la ocupación de sus familiares era como santeros. Ellos se dedicaban a quitar embrujos de las personas o a hacer algunos más potentes para que los seres del infierno se vengaran por ellos. Durante la infancia que vivió con sus padres, cuenta que era común verlos sacrificar animales de todo tipo ante un altar rodeado de calaveras de diferentes seres que habían puesto en la tumba. Después de varios años, cuando Christy ya tenía unos 8 y ella apenas 6, su madre se metió en un gran aprieto. Había prometido revivir a la hija de un político famoso de allá. Le llegaron con un gran maletín de dinero, y la tonta no vio que era imposible lo que pedía. Así que durante semanas se la pasó lamentándose sobre que no podría hacer nada más que impedir que los hombres del político llegaran a la casa a quemarlo todo y acabar con cada una de nosotros,
porque no podía cumplir la promesa de un loco. Su padre estaba consolándola cuando ambos se vieron a la cara con el mismo pensamiento. Había algo que podría sacarlos de aquel aprieto. Ella dejó los labios tan finos por contener la respuesta que parecía una línea. Pero el hombre le dijo con firmeza que debían disponer de Christy, la más parecida a la hija del político de las dos, tanto con la edad como con la complexión. Los escuchó desde el cuarto mientras la hermana menor dormía, pero a esa tierna edad no tenía idea de que estaban tramando esos seres funestos. Al día siguiente consiguieron todos los detalles del conjuro necesario para que las cosas funcionaran como debían. Al anochecer, el político mismo y varios hombres vestidos con trajes negros fueron a la casa para dejar el cuerpo en medio de un altar construido especialmente para la ocasión. Las dos hermanas estaban muy asustadas. No sabían qué podría pasar con eso, aunque esperaban que nada malo fuese a suceder, ya que siempre sus padres las habían protegido. Pero ese día se sentía algo raro en el ambiente. Comenzaron con los ritos alrededor del cuerpo. Bailaron y emitieron cantos en lenguas indígenas para llamar a los espíritus de la fallecida, que tenía 3 días de haber muerto y su carne ya estaba comenzando a hincharse. El rostro infantil tenía el tono de un cuerpo en plena putrefacción, además de que estaba deformado por lo mismo. Se notaba que nadie la había embalsamado. De hecho, ni siquiera se sabía que había muerto gracias a que su padre pidió silencio mediático ante el hecho. Solamente sus hombres sabían que estaba sin vida. Ni siquiera su mujer, que en ese momento estaba de viaje, tenía forma de enterarse. 1 hora después de realizar todo ello, mi mujer vio con horror cómo el cuerpo putrefacto de la niña emitía un sonido horrendo, como de alguien que quiere hablar pero se ahoga por la falta de aire. En ese momento le vaciaron la sangre de una gallina encima. El cuerpo se retorció por unos momentos y luego paró su marcha, lanzó la cabeza hacia atrás y de su interior salieron una buena cantidad de moscas que se formaban en un ente maldito frente a los padres. Los 3 hablaron en una lengua desconocida, para luego voltear en dirección a Christy. Enseguida, los guardaespaldas del político la tomaron en los brazos. Ella se retorcía y Griselda trataba de salvarla, pero no podía hacer nada. Los hombres simplemente la patearon al lado y salió volando al piso para luego ser detenida ahí por otro. El político miraba impasible el desarrollo de los hechos. Colocaron a Christy en una silla. Luego cortaron un trozo del cuerpo de la otra niña y obligaron a su hermana a comerlo. Mientras lo hacía, no dejaba de llorar y el cuerpo de retorcerse. El ente echó de moscas y reía de forma maligna. Cuando la forzaron a pasar el bocado, comenzó a convulsionarse y prendieron fuego al sitio donde estaba el cuerpo de la otra pequeña. Los padres le vaciaron la sangre de la gallina en el cuerpo. Tanto Christy como Griselda gritaban de horror. Cuando finalizó todo, las moscas entraron al cuerpo de la pequeña en cantidad. Se retorció una última vez y finalmente abrió los ojos para ver al político, al que llamó papá con una voz emocionada, tan distinta de la suya como el agua del aceite. Liberaron a Christy, que fue corriendo al encuentro de su supuesto progenitor,
el político. Ambos se abrazaron, pese a que la niña estaba cubierta de sangre, y luego se la llevaron en el mismo auto de lujo que habían llegado. Griselda se la pasó llorando en el mismo sitio hasta que sus padres la recogieron del piso y la llevaron a la casa. Nunca hablaron del tema, pero en ese mismo instante ella juró que se iría de ahí para nunca volver a verlos. Al cumplir 12 años lo hizo. Vivió un tiempo en las calles de Managua a solas, hasta que nos encontramos. No teníamos más de 15 años, pero sabíamos que éramos el uno para el otro. Después de un tiempo, nos fuimos del país y no hemos vuelto atrás. Ahora vivimos bien, pero de cuando en cuando ella despierta gritando el nombre de su hermana y yo no puedo más que abrazarla para consolarla.